Dicen que en los rincones ocultos de Internet puedes encontrar de todo, pero a veces, lo que encuentras también te encuentra a ti. Este relato me llegó al correo del canal. Quien lo envió pidió mantenerse en el anonimato, y después de leer lo que vivió, no puedo culparlo. Estás en miedo sin fin, y esto es lo que pasa cuando entras en donde no deberías. Me llamo Carlos. No es mi nombre real, y probablemente jamás sabrás quién soy. Pero necesito que alguien escuche lo que viví. Tal vez contarlo me libere, o tal vez solo estoy cavando mi propia tumba. Todo empezó hace 4 años. Yo era estudiante de informática, curioso, bastante escéptico. Me gustaban los misterios, pero no creía en nada realmente. Un compañero de clase me habló de foros secretos, de páginas que no aparecen en buscadores, de contenido que solo se accede por invitación. Así fue como terminé explorando los rincones ocultos de Internet. Al principio era todo lo que esperaba: foros abandonados, videos perturbadores, retos tontos. Me volví parte de una comunidad pequeña, casi familiar, donde se compartían links raros, leyendas digitales, rituales, cosas que parecían juegos. Uno de esos miembros, con el usuario La Sombra 33, me habló de una página llamada La Sala del Susurro. Decía que no era como las otras. Que no era un video, ni un juego, ni siquiera un experimento. Era una puerta. Y que una vez que entras, no podías cerrarla. Me pasó el link por mensaje privado. Tenía una sola condición. Mírala solo, de noche. Y no hables, pase lo que pase. Esa noche esperé a que todos se fueran de casa. Apagué las luces. Usé audífonos, como siempre. Entré al link. Pantalla negra. Solo una palabra: entrar. Hice clic. Apareció una sala. Vacía. Gris. Las paredes sin ventanas, una cámara en un ángulo alto. Silencio absoluto. Me quedé mirando unos minutos, esperando que algo pasara. Nada. Hasta que noté un cambio, muy sutil. No era completamente silencioso. Había un zumbido. Como un murmullo de fondo, muy bajo, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo, pero sin decir nada entendible. El chat del sitio no funcionaba. El botón para salir no respondía. Empecé a sentir una presión en los oídos, como cuando cambias de altitud. Me quité los audífonos. El sonido seguía. Y entonces, la figura apareció. Primero como una sombra borrosa en la esquina de la sala. No se movía. No tenía rostro. Solo estaba ahí, como si siempre hubiera estado. A cada minuto que pasaba, se veía más nítida. Sus proporciones eran extrañas. Sus brazos, demasiado largos. Su cuello, torcido hacia un lado, como si se hubiera roto. La cabeza colgaba, pero parecía mirarme. Y cada vez que pestañeaba, estaba más cerca de la cámara. En ese punto ya sentía un cosquilleo en la nuca. Me giré varias veces. Nada. Pero el murmullo se estaba volviendo más claro. Ahora eran palabras. No en un idioma que conociera. Pero mi cuerpo las entendía. Como si fueran hechas para que no las olvidaras nunca. Intenté cerrar la página. Nada. Apagué la computadora. Seguía prendida. Desconecté el monitor. La imagen seguía ahí. Y entonces, la figura levantó la mano. La pantalla se fue a negro. Sentí un frío brutal detrás de mí. Tan fuerte que se me nubló la vista. Me desmayé. Desperté a las 3:03 de la mañana. La computadora estaba apagada. Todo parecía normal. Pero mi cuarto tenía algo distinto. El aire era pesado. Y el espejo tenía marcas de dedos. Por dentro. Desde esa noche, las cosas cambiaron. Durante días, escuché los susurros incluso cuando no estaba frente a una pantalla. Empezaron a sonar en el baño, en la cocina, incluso en la calle. A veces, las luces parpadeaban cuando entraba a un lugar. Las personas me miraban raro.
como si vieran algo detrás de mí. Una noche, revisando los archivos de mi computadora, encontré una carpeta nueva. No-me-mires. Dentro, había cientos de capturas de pantalla de la sala del susurro. En cada una, la figura estaba más cerca. En la última, estaba justo frente a la cámara, con la cabeza inclinada, mirando directo a mí. Pero lo peor era que esa última imagen estaba fechada 2 días en el futuro. Esa noche no dormí. Y cuando llegaron las 3:03 de la mañana, volví a desmayarme. Desperté con la puerta de mi cuarto abierta. Y mi espejo ya no mostraba mi reflejo. Ahora muestra otra versión de mí. Una que no parpadea. Una que sonríe todo el tiempo. Una que susurra mi nombre mientras duermo. Este relato llegó a mi correo hace unas semanas. Quien lo envió no dio nombre, solo firmó como X. Y esta es la historia de una página que no debería existir. ¿Te has encontrado alguna vez con una página que parecía hecha solo para ti? No hablo de anuncios personalizados, ni de algoritmos. Hablo de algo más íntimo. Algo que parece conocerte. Algo que te espera. Fue una noche común. Estaba buscando música antigua, de esas grabaciones de vinilo que la gente digitaliza y sube a foros raros. Entré a un hilo que parecía abandonado, con el título. ¿Alguien más ha oído su nombre? Me llamó la atención porque no estaba en ningún foro grande. Era una página alojada en un subdominio sin sentido, lleno de símbolos. El diseño era viejo, apenas texto sobre fondo negro. Sin anuncios, sin botones, sin firma. Había solo 5 respuestas. La primera decía: lo escuché en una canción que no conocía. Me llamó desde la estática. La segunda: era la voz de mi abuela. Murió en el 94. Dijo que no me había olvidado. La tercera era solo un archivo de audio. No quise abrirlo. La cuarta y quinta eran simplemente coordenadas. Una en Rumanía. Otra, cerca de mi ciudad. Lo dejé pasar. Pero esa noche, la idea me siguió rondando la cabeza. Así que volví. El hilo ya no estaba. Solo quedaba una página con fondo blanco, sin título, y en el centro una línea de texto. Te estaba buscando. Pensé que era un juego. Algo de realidad alterna o marketing viral. Pero lo raro fue que, después de cerrar la pestaña, la frase apareció también como notificación en mi celular. Sin aplicación asignada. Solo el texto flotando ahí. Al día siguiente, mis auriculares empezaron a fallar. Se oía una especie de interferencia, pero si los usaba a cierto volumen, podía notar algo debajo del ruido, una respiración. Y no era grabada. Cambiaba según mi ritmo cardíaco. Pasaron unos días. Estaba en el metro cuando alguien me tocó el hombro. Era una mujer mayor, muy delgada. Me miró a los ojos y dijo: «Tú también lo oíste, ¿verdad?». Asentí sin pensar. Sentí la piel de gallina al instante. «No lo repitas», me dijo, «si lo nombras, vuelve más fuerte». Intenté seguirla, pero se perdió entre la gente como si nunca hubiese estado ahí. Esa noche, no pude dormir. A las 2:47 de la mañana, recibí un mensaje por correo. Sin remitente. Solo decía: «El nombre que escuchaste no es tuyo. Es de alguien que murió en tu lugar». No entendía nada. Hasta que recordé un accidente que tuve cuando era niño. Me habían atropellado, pero nunca me rompí un solo hueso. Solo perdí el conocimiento y desperté al día siguiente en casa. Mis padres siempre dijeron que fue un susto. Pero ahora tengo la sensación de que alguien más murió esa noche, y yo solo ocupé su sitio. En los días siguientes, cada vez que ponía música, algo la interrumpía. Un segundo de silencio. Luego, una voz susurrando un nombre que no conocía. Edrel. Busqué el nombre. Nada. Ni personas, ni apellidos, ni lugares. Solo un resultado, en una página en árabe que mi navegador no pudo traducir. Tenía una imagen, un niño con los ojos cubiertos de cera, y debajo,
un texto en inglés. I gave up his name so someone else could live. No dormí esa noche. A los pocos días, comencé a olvidar cosas simples. Mi número de teléfono. El camino al trabajo. El nombre de mi perro. Pero no podía olvidar Edrel. Ese nombre se repetía en mis sueños, en la forma en que mi reflejo me miraba, en el tono con que las voces de los audios comenzaban a parecerse cada vez más a la mía. La última vez que entré al foro, desde otra computadora, ya no era un hilo, era un chat activo. Con solo un usuario conectado. Su nombre, Edrel-1994. Y me escribió. Gracias por cuidarlo. Ya creciste. Es hora de que me devuelvas lo que tomaste. Desde entonces, la música que escucho termina siempre con la misma voz, la mía, diciendo un nombre que ya no reconozco como mío. Fue por curiosidad. Un conocido me habló de una sección muy específica de la Deep Web, un sitio que no contenía videos, ni imágenes, ni archivos descargables. Solo un mapa. Lo llamaban el mapa de los ecos. Según él, era un proyecto anónimo, sin autores conocidos, sin actualizaciones visibles. Pero aseguraban que registraba ubicaciones donde se había escuchado, sin explicación, la voz de una persona que aún no había muerto. Yo me reí. Me sonaba a esos creepypastas malos o a ARGs mal hechos. Pero él me lo dijo en serio. Me pasó el enlace en un papel, como si no quisiera dejar rastro digital. Un engine imposible de memorizar, con números, letras y símbolos. Solo entra una vez, me dijo. Y no dejes que reconozca tu ubicación. Esa noche lo hice. Tor, VPN, modo paranoico. La página no tenía título. Fondo negro. Un mapa del mundo. Todo oscuro. Al hacer zoom en cualquier zona, aparecían pequeños puntos rojos. Cada punto tenía un nombre. Y una grabación de voz. Nada más. Sin botones, sin diseño, sin información adicional. Probé con ciudades al azar. En Chicago, una voz femenina decía, entre susurros. Ya no me llaman por ese nombre. En Varsovia, un niño reía y decía. Todavía no nací, pero ya hablo. En Tokio, una voz robótica repetía. Error de coincidencia. No está muerto. No está vivo. Todo me pareció elaborado, demasiado. Pero cuando volví el mapa a mi ciudad, había una sola marca. Exactamente sobre mi calle. Cuando hice clic, el nombre que apareció era el mío. Nombre completo. Incluso con una tilde mal puesta, tal como lo habían escrito en un certificado viejo de primaria. La grabación era corta. Un susurro con mi voz. Decía. Estoy aquí, pero ya no soy yo. Me puse frío. Literalmente. Como si me hubiera bajado la presión. Cerré la página. Me convencí de que era un juego. Una broma. Pero no recordaba haber dicho jamás esa frase. Esa noche soñé con mi propia voz. No era un sueño normal. No veía imágenes. Solo escuchaba grabaciones mías, como si alguien estuviera reproduciendo mi vida, pero con errores. Pequeñas frases que jamás había dicho. Opiniones que no eran mías. Recuerdos que no reconocía, pero con mi voz. Durante los días siguientes, empecé a notar detalles raros. Correos de trabajo respondidos con textos que yo no escribí. Audios en mi celular que no recordaba grabar. Y un archivo en mi escritorio que nunca puse ahí. Nombre, Eco001, BAB. Cuando lo abrí, la voz decía. Él aún cree que tiene tiempo. No era solo un audio. Estaba grabado con calidad diferente. Como si alguien me hubiera captado hablando desde fuera de mi casa. Una noche, decidí volver al mapa. Esta vez, no había muchos puntos rojos. Solo uno. El mío. Centrado. Palpitando como un corazón. Cuando hice clic, la pantalla se apagó. Y apareció una línea de texto. Ahora tú eres el punto de origen. Y sin que yo lo tocara,
empezó a reproducirse una grabación. Era mi voz hablando con alguien más. Una conversación. Pero yo no recordaba haberla tenido. ¿Ya estás listo? Aún no. Pero ya estás despierto. Creo que sí. Entonces empieza a hablar. Al día siguiente, noté algo más aterrador. Una marca en mi cuello. Como una quemadura pequeña. Roja. Y justo debajo de ella, la forma de un símbolo. Parecía una onda de sonido. Cuando hablé con un amigo experto en audio, me dijo que parecía una onda modulada invertida, como las que se graban con espectrogramas. Pero no tenía sentido. No hay forma de que una quemadura deje eso. Me sugirió grabar mi voz y analizarla. Lo hice. Cuando vimos el espectrograma, apareció una imagen entre las frecuencias. Era un mapa. Mi ciudad. Y en el centro, una figura. Sentada. Frente a un micrófono. Desde entonces, todo lo que grabo, incluso si solo toco un instrumento o silbo, contiene mensajes ocultos. Voces que no reconozco. Nombres que no son míos. Una especie de conversación paralela entre yo y otro, que parece estar aprendiéndome. Últimamente, cuando me miro al espejo y hablo, noto un pequeño retraso. Milisegundos. Pero suficientes para sentir que algo me está imitando, en tiempo real. La última vez que revisé el mapa, ya no mostraba mi punto. Solo una frase. Ha sido cartografiado. Y un botón nuevo. Escuchar ecos cercanos. No lo he presionado. Pero cada día, se pone más difícil no querer oírme a mí mismo otra vez. Mi nombre es Gabriel Cifuentes, tengo 34 años y vivo solo en un departamento chico, en una zona ruidosa de la ciudad. Trabajo como locutor freelance. Grabo desde casa. Anuncios, audiolibros, narraciones para plataformas extranjeras. Siempre me ha gustado. Tengo buena voz, equipo profesional y una rutina bastante ordenada. Nunca tuve necesidad de entrar a la Deep Web. Ni curiosidad. Pero todo cambió hace 6 meses, con un simple correo. El asunto decía: voz natural, sin actuación. Solo lectura. El remitente no tenía nombre. Solo una dirección extraña, compuesta por símbolos y números. Dentro del correo había una carpeta comprimida y un mensaje breve. Graba este texto. No alteres el orden. No leas en voz alta lo que no entiendas. No omitas frases. No repitas. No escuches tus grabaciones más de una vez. Paga bien. La tarifa era ridículamente alta. Y en mi situación, no podía rechazarlo. El archivo contenía cientos de páginas. Un texto fragmentado. Sin título. No había capítulos ni estructura clara. Solo frases cortas, líneas sueltas, a veces sin sentido. Algunas eran solo símbolos. O palabras sin vocales. O con letras invertidas. Pero grabé. Una por una. Me pareció raro, pero no inquietante. Al menos, al principio. Después de la tercera noche, empecé a notar cosas extrañas. Primero, los audios parecían más largos de lo que recordaba haber leído. Una sesión de 20 minutos pesaba como si fuera de 1 hora. Pensé que era un error del software. Pero cuando escuché un fragmento para revisar niveles, noté una parte que yo no había leído. Una frase. Dicha con mi voz. Pero no la recordaba. Decía: no escuches este archivo mientras duermes. Y lo peor, es que yo sí lo había escuchado justo antes de dormir. A la noche siguiente, pasó de nuevo. Otro archivo. Otra frase desconocida. Él ya sabe que estás grabando. Mi reacción fue borrar todos los archivos. Pensé que me estaba sugestionando. Culpa del insomnio, del estrés, del aislamiento. Pero al día siguiente, los archivos estaban de vuelta en mi carpeta de grabaciones. Mismo nombre. Misma fecha. Solo que ahora, contenían segmentos aún más largos que no recordaba haber dicho.
Empecé a escuchar mi propia voz hablando sobre mí, contando cosas que solo yo sabía. Detalles íntimos. Recuerdos. Pensamientos que nunca expresé. Fui donde un amigo, técnico de sonido. Le pedí que analizara las pistas. Me llamó al día siguiente, preocupado. Gabriel, ¿estás haciendo algún tipo de arte sonoro experimental? ¿Qué encontraste? Cuando metí los archivos al espectrograma, vi imágenes. ¿Qué tipo de imágenes? Tu estudio. Tu mesa. Tú mismo sentado frente al micrófono. Eso es imposible. No es una foto, es como un render, una proyección espectral. Y en algunas partes apareces tú, pero no eres tú. Tu cara está torcida. Desde entonces empecé a notar una presencia. Al principio era sutil. Una sensación de que algo más estaba en el cuarto. Una presión en el aire. Luego fueron los espejos. A veces, mientras hablaba, notaba que mi reflejo no se movía al mismo tiempo. Un pequeño retraso. Como si algo me imitara, pero mal. Y las voces. No en mi cabeza. No alucinaciones. Audios. Audios nuevos apareciendo en mi computadora. Conversaciones entre dos personas. Una de ellas era yo. La otra, no tenía voz definida. Cambiaba constantemente. A veces era masculina, a veces femenina, a veces era una mezcla de sonidos superpuestos. Una de esas grabaciones decía: ¿ya aprendiste su ritmo? Sí. Ya imito sus pausas. ¿Y su respiración? A veces olvido inhalar, pero no lo nota. Pronto lo reemplazaremos. Quise detener todo. Formateé el equipo. Desconecté los micrófonos. Tiré los discos duros. Me mudé. Cambié de número, de nombre incluso. Pasé de Gabriel Cifuentes a un seudónimo. Cualquier cosa para escapar. Pero nada funcionó. Los archivos volvían. Una noche, recibí un mensaje de voz por WhatsApp desde un número sin identificador. Solo decía: nuevo archivo generado, Gabriel-final, BAB. Cuando lo abrí, no era un mensaje cualquiera. Era un relato completo. Narrado por mí. Contando todo lo que yo estaba viviendo, hasta ese instante exacto. Incluía cosas que aún no habían ocurrido. Como si el archivo fuera del futuro. En los últimos segundos, la voz cambiaba. Dejaba de sonar como yo. Y decía: Gabriel ya no es el original. Él es solo el eco. La voz que aprendimos. El tono que perfeccionamos. Ahora, la grabación está completa. A veces me despierto en medio de la noche y noto que estoy hablando. Grabando. Mis labios se mueven, pero yo no tengo control. Y en la oscuridad, el micrófono parpadea, como si alguien lo hubiera encendido remotamente. Y luego escucho mi voz, en tiempo real, desde otro cuarto. No sé si aún soy yo. No sé si ya grabaron todo lo que necesitaban. O si yo solo era un canal para algo que necesitaba sonar humano. Mi nombre es Elías Aguirre, tengo 28 años, vivo en un apartamento alquilado en la ciudad, y trabajo como editor de audio y video. Freelance. Me especializo en restauración digital, pero también hago cosas más personales, proyectos independientes, clips virales, incluso deepfakes por encargo. Si pagan bien, no pregunto demasiado. Nunca he sido supersticioso, ni creyente en lo paranormal. Todo tiene una explicación técnica. O eso pensaba. Hasta que conocí ese maldito canal. Todo comenzó con un mensaje de voz de Víctor Duarte, un viejo compañero de la universidad. Hacía más de 5 años que no hablábamos. El mensaje era urgente, nervioso, y su voz sonaba más envejecida de lo que recordaba. Hermano, necesito tu ayuda. Hay algo mal en estos videos. No sé cómo explicarlo. Pero cada vez que los edito, se reescriben. Cambian. Y me dicen cosas que no deberían saber. El mensaje vino acompañado de un archivo comprimido con la etiqueta prioridad máxima. Dentro,
Un simple TXT con un enlace encriptado. Y un breve mensaje. No lo abras de noche. No lo abras solo. No lo mires más de una vez. Obviamente, lo abrí. Era un canal oculto. No tenía nombre, descripción ni identidad visible. La interfaz era antigua, como si perteneciera a una plataforma extinta de streaming P2P. Pero lo más extraño eran los títulos, todos eran fechas. Fechas exactas, con hora específica. La mayoría eran futuras. Eso me desconcertó. Abrí el primero. 21 de septiembre, 3:12 de la mañana. Pantalla fija. Una habitación vacía. Iluminación tenue, casi como si la imagen estuviera filtrada por un vidrio sucio. Nada pasaba. Solo silencio. Hasta que, al minuto 2:34, una voz distorsionada susurró mi nombre. «¿Ya me ves, Elías?» El clip se cortó abruptamente. Sin outro. Sin logo. Sin marca de agua. Pensé que era una broma de Víctor. Una especie de arte conceptual raro. Algo viral. Pero cuando traté de llamarlo, su número estaba fuera de servicio. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Víctor ya no está disponible. No lo sigas viendo. Pero lo hice. Y eso fue mi error. Cada nuevo video se subía exactamente a las 3:12 de la mañana. Y cada vez, la imagen cambiaba. Primero, eran solo sombras cruzando el fondo. Luego, ruidos de algo arrastrándose. Después, una figura. Sentada. Inmóvil. Con cada nuevo video, se parecía más a mí. La transformación fue sutil, pero progresiva. Al principio, el rostro era borroso, pero el peinado era como el mío. Luego, los mismos gestos, mismos movimientos de manos. Un tic nervioso que yo hago sin notarlo, lo repetía exactamente igual. Y en uno de los últimos clips, la figura me miró directamente. A través de la pantalla. No en general, me estaba mirando a mí. Fue en ese momento que dejé de dormir tranquilo. Intenté investigar el origen del canal. Busqué metadatos, servidores, rastros. Nada. Era como si los videos se generaran en el momento, sin pasar por ningún servidor conocido. Instalé bloqueadores. Cambié de red. Hasta traté de formatear el equipo. Y aún así, los videos seguían apareciendo. A veces incluso antes de la fecha que marcaban. Una noche, desperté a las 3:12 de la mañana sin razón. Mi cuarto estaba en silencio. Pero la laptop se había encendido sola. El video del día ya estaba abierto. Solo que esta vez no era la habitación. Era mi cuarto. La misma posición de la cama. La misma ropa tirada en el suelo. Y en el centro de la imagen, yo. Dormido. Desde el ángulo exacto en que estaría grabado si hubiera una cámara colgada del techo. Desde entonces, me obsesioné. Comencé a revisar cada video fotograma por fotograma. En algunos, detrás de la figura que me imitaba, aparecían cosas que no deberían estar ahí. Una foto mía, quemada parcialmente, pegada en la pared. Un espejo que devolvía una habitación distinta. Una figura encapuchada, de pie, sin moverse durante minutos. Una puerta que se abría sola, revelando un pasillo sin fin. Y al fondo, en uno de los últimos clips, se escuchaba una voz. Reemplazo listo. Grabación iniciada. Intenté cortar todo vínculo. Vendí mi laptop. Cambié de ciudad. Dejé las redes. No le conté a nadie. Pero un mes después, en un televisor de un bar cualquiera, el noticiero local mostraba una nota extraña. Artista digital anónimo publica un proyecto inquietante. Un canal donde documenta la vida de desconocidos. Antes de que desaparezcan. Mostraron un fragmento del canal. Y ahí estaba yo. Caminando por un supermercado. Con la misma chaqueta que llevaba ese día. Hoy es 5 de abril. Y el video de esta noche ya apareció.
5 de abril, 3:12 de la mañana, sustitución. Ya no muestra mi casa. Muestra una habitación blanca. Sin ventanas. Sin puerta visible. Y dentro, yo. O algo que parece ser yo. Pero no me mira. No se mueve. Solo está ahí, esperando. Hay un contador sobre la imagen. Una cuenta regresiva. Y cuando el contador llega a 0, la cámara tiembla. La figura levanta la cabeza. Y sonríe. Ahora ya no me reconozco en los espejos. A veces escucho mi propia voz hablándome desde la televisión apagada. Y esta noche, cuando abrí los ojos en medio de un sueño, vi algo frente a mí. Era yo mismo. Parado. Observándome mientras dormía. Y al levantarme, lo vi desaparecer hacia el pasillo. Con mi celular en la mano. Mañana a las 3:12 am. El canal subirá su último video. Y en lugar de mi nombre, dice Elías-reemplazado, MP4. Nadie volvió a saber de Elías Aguirre. Pero cada 3:12 am, el canal sube un nuevo video. Y algunos aseguran que, si lo ves completo, una figura idéntica a ti empezará a aparecer. En tus grabaciones, en tus transmisiones, en tus sueños. Si aún estás aquí, dime una cosa. ¿Tú sigues siendo tú? Suscríbete para más historias como esta. De esas que no deberías ver a oscuras, ni estando solo. Y recuerda, si recibes un enlace sin nombre, no lo abras. O al menos, no lo veas 2 veces.